Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de economía. Una estadística interesante en las últimas horas porque se conoció cómo impactó la recesión nacional, específicamente en Río Cuarto. Salieron los datos del tercer trimestre y arrojaron que Río Cuarto, la actividad económica, sufrió una pérdida del 8,9% en el tercer trimestre comparado con el mismo periodo del año anterior. Si se lo compara con el segundo trimestre, ahí sí hay una mejora del 3%, pero en la comparación interanual todavía se está muy lejos de 2023 y un 8,9% marca una profunda caída de la actividad económica. Vamos a analizar este tema con Gustavo Busso, economista, docente. ¿Qué tal, Gustavo? Buen mediodía. Hola Marcos, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Gustavo. Muchas gracias por atendernos. Bueno, qué número fuerte, ¿no? 9% de caída en la economía es una caída muy profunda de la actividad económica. Así es Marcos, realmente esto muestra un primer año que no ha sido positivo para la economía local. También diría que no ha sido positivo más allá de lo que dice el actual gobierno. Cuando uno mira los datos oficiales, van muy en línea con lo que vos marcas para Río Cuarto. Fíjate vos, Marcos, que el PBI anual, ¿cierto? En términos interanuales en Argentina, en Río Cuarto cae el 8,9, que es una catástrofe, por decir así. En Argentina cae 2,1. Pero si vos te fijas lo que cae el consumo privado, cae un 3,2%, cae el consumo público un 4%, cae, y que esto más importante incluso todavía, cae la inversión, casi un Claro. 17%. Lo que aumentan son las exportaciones y lo que disminuyen son las importaciones, que seguramente ahora están aumentando las importaciones porque el dólar está muy barato. ¿Y qué es lo que cae a nivel nacional que impacta también en lo local? Bueno, partamos de lo único que crece, que es lo más corto, que es la agricultura. Crece un 13%, eso impacta muy fuerte en la economía local. Si no, la economía local caería mucho más todavía. Pero cae la industria manufacturera a nivel nacional, cae 5,9%, cuando acá en términos locales cae el Sí, 19,9%. terrible, ¿no? Catastrófico la situación de la industria riocuartense, casi el 20% de caída. Así es, Marco. Y fíjate vos que, porque este es un modelo muy parecido a otros anteriores que ha habido en Argentina, de valorización financiera no productiva, ¿sí? La caída, el impacto negativo de este primer año de gobierno ha sido muy malo, partiendo de la base que venimos de una década perdida, 2014-2024, a comparación de la década 2003-2013. Esta es una década claramente perdida en términos de PBI, en términos de distribución del ingreso, de equidad, justicia, en términos de PBI per cápita, nivel de pobreza. En los indicadores que mires, es una década perdida. Y Río Cuarto este año ha tenido un impacto negativo, incluso te diría comparable con la pandemia. Fíjate vos que si bien tenemos un desempleo bajo en Río Cuarto, ¿sí? Una desocupación que podríamos decir baja, de todos modos es un empleo muy precario en donde industria y comercio y construcción caen muy fuerte. Lo único que ha crecido en Río Cuarto también es el empleo de carácter informal, precario, en un contexto donde el gobierno le ha pasado la motosierra a todos los beneficios de la sociedad, que aparentemente sería la casta, ¿cierto? Gustavo, ¿y se puede esperar una recuperación en 2025? Porque claramente Río Cuarto depende del mercado interno, ¿no? Y Así si no es. hay mercado interno, tenemos estas cifras que tenemos en la ciudad. ¿Puede haber una recuperación en 2025? Mira, en el 2025 va a haber crecimiento, Marcos. Fíjate vos que si el nivel de actividad, vos congelás el nivel de actividad actual, si querés, a noviembre de 2024, durante todo el 2025, por efecto estadístico, dado que la comparación con un 2024 muy malo, de un impacto negativo muy fuerte que ha generado la política de este gobierno, de todos modos te va a dar un crecimiento cerca del 2%, por más que vos congeles la actividad. ¿Se entiende lo que digo? Por más que vos congeles la actividad al día de hoy, todo el año que viene te va a dar un crecimiento estadístico de un 2%. Ahora, ¿es un buen crecimiento? No. ¿Genera empleo? No. ¿La inversión está creciendo? ¿La inversión productiva?
no mucho, ¿sí? O muy poco, muy por debajo de lo necesario. Por lo tanto, y tenemos lo bueno sería que la inflación, si bien es alta, se está desacelerando y que el tipo de cambio está planchado. Ahora, el problema, la incertidumbre a futuro que tienen todos los economistas, incluso los economistas liberales que apoyan la medida de este gobierno, es hasta cuándo dura este veranito financiero, llamémosle así, porque los fundamentos no se observan mucho y si incluso con el crecimiento que va a haber el año que viene, de todos modos, incluso con el dólar planchado, recordemos que los 2 años de la Rúa fueron con inflación baja y dólar planchado, pero lo mismo estalló en la economía, ¿cierto? Digo, como para, si bien es bueno la estabilidad cambiaria y que la inflación se esté desacelerando y que las cuentas, por decir así, que no haya un déficit abultado, pero la verdad que las medidas hasta ahora no se están viendo ni el resultado y en la perspectiva yo no veo fundamentos para que aumente el consumo porque los salarios aparentemente no van a aumentar mucho. La inversión con este nivel de bicicleta financiera y rentabilidad absurda en dólares que tiene Argentina. Y lo último que te digo, me parece que para entender brevemente así, el caso argentino y de Río Cuarto, obviamente siempre hay que ponerlo en el contexto del marco geopolítico internacional, que recordemos que está en crisis, con una potencia declinante que es Estados Unidos, pero que está en declive, una crisis geopolítica militar que está llevando a la desglobalización y a una regionalización, ¿sí?, de las cadenas globales de valor, en donde todos los países están cuidando su trabajo y con medidas proteccionistas. Argentina va a contramano. Y en términos internos, si bien tenemos una década perdida, 2014-2024, no todo es atribuible a este gobierno, obviamente, y más allá de los malos gobiernos que fueron los dos anteriores, por lo menos a mi criterio, no justifica, digamos, lo que está haciendo este gobierno porque está dando muy malos resultados con un esquema muy parecido a lo que fue Macri, a lo que fue de la Rúa, ¿sí? Que, bueno, no dieron buenos resultados en Argentina, por lo tanto habrá que pensar, ¿sí?, otras alternativas, si la solución pasa por el crecimiento del mercado interno, para eso hay que reactivar el consumo, por lo tanto mejorar los salarios y jubilaciones, dejar de recortar la obra pública, porque eso nos hace caer también, digamos, la inversión y la generación de trabajo, y creo que hay que ir obviamente a un modelo de valorización productiva centrada en el trabajo de calidad y no de valorización financiera como es este, porque transitoriamente podemos tener un veranito, pero no sabemos hasta cuándo llega esta estabilidad que está sobre pies de barro, estas buenas noticias que cuenta el gobierno porque compara con los meses anteriores, no mira los datos interanuales. Cuando mira los datos interanuales es muy preocupante y no hay nada para festejar, lamentablemente, Marcos. Lamento nuevamente ser dar malas noticias como hace una década. Sí, así es. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto hablar con vos. Gracias. Gracias. Gustavo Buso, economista, docente universitario. El panorama de la economía este tercer trimestre muy malo que ha tenido Río Cuarto en términos de actividad económica.